Buenas tardes, bienvenidos a la Corporación Cultural Municipal. En este programa encuentro con escritores de nuestra ciudad. En esta ocasión estamos con Verónica Sondek, quien nació en Santiago, conocida escritora y reside en Valdivia desde el año 2004. Este es un programa que se está realizando gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Red Cultura. Así que queremos agradecer al Ministerio la posibilidad que nos da de encontrarnos con Verónica y con otros escritores. Son 8 escritores que van a pasar por esta mesa. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación, Erwin. Realmente un placer estar aquí conversando contigo. Para mí también es un placer. Verónica es poeta y traductora y gestora cultural. Licenciada en Historia del Arte en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha dirigido talleres de lectura en la Corporación Cultural, en la Biblioteca Municipal y en distintos centros culturales. Ha obtenido becas del Fondo del Libro para escribir e investigar, también así como becas Fondar. Una vez ganó el Fondo Conarte de nuestra corporación y varias ventanillas abiertas. Es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua por Valdivia, miembro integrante del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, miembro del Comité Editorial de LOM Ediciones, integrante del Comité de Colaboradores de la colección Caballo de Proa, de las ediciones Watch, es Premio Espíritu Sur Mujer de Valdivia, Premio a la Trayectoria Poética de la Casa Neruda, Premio Medalla Colibrí IBI Chile, categoría Traducción por la traducción del Mundo Redondo de Gertrude Stein, Premio IBI Honor List por la calidad de su traducción en la categoría Traductora del Mundo Redondo de Gertrude Stein. Ha publicado varios libros, voy a nombrar algunos: Entre cielo y entre líneas, La sombra tras el muro, El hueso de la memoria, Bajido, Peregrina de mí, Membranza, Entre lagartas, El libro de los valles, Por la gracia del hombre, La raíz del viento, Memoria sensible, La sinagoga de calle Serrano, La ciudad que habito, Instalaciones de la memoria, No me olvides, Flores para nombrar la ignominia, Sedimentos, Fuego frío, Una pequeña historia, A2, Ojos de agua, Cartas al azar, El ojo atravesado, correspondencia entre Gabriela Mistral y los escritores uruguayos, El ojo atravesado 2, Gabriela Mistral entre los uruguayos, Gabriela Mistral, obra resumida, Mi culpa fue la palabra, poemas de Derek Walcott, poemas sobre mis derechos, La morgue y otros poemas, El bebé de la muerte y otros poemas, La muerte de los padres, Red Dog, Zumbido, El mundo redondo, La misión de Catalina. Y por último, tienes un tremendo currículum. Perdón, te voy a aclarar que los últimos son libros míos, son traducciones. No he escrito todo, sí. Es que hemos juntado lo que has traducido, sí. todo es creación igual. Tu obra, y porque también es creación. Que me dio susto tanto. Sí, incursionas junto a otros artistas en distintas áreas como la plástica, la música, el teatro y la danza, con el fin de crear y explorar posibilidades y nuevas expresiones. Entre ellas está el ensemble Slander de Virginia Tech, Sondek Song, con el tenor Brian Sorset, el compositor Edgar Irtain en Virginia, Estados Unidos, y en Valdivia el fragmento de la cantata La ciudad que habito del compositor Héctor Sarcés y la directora Ungrid Kujawinski, y la participación del coro universitario y radioteatro No me olvides, Flores para nombrar la ignominia, dirigido por la actriz cineasta Claudia Aguilera. Ya dijimos que tenías un extenso currículum, pero vamos a las preguntas para iniciar este diálogo en que, ¿no es cierto?, vamos a conocer más de ti y de tu obra. Tú eres una viajera empedernida, viajas mucho y llevas 17 años viviendo en Valdivia. ¿Qué te hizo quedarte en Valdivia y no elegir otra ciudad? Porque yo pienso que las personas que van a ver esta cápsula van a decir, es valdiviana del año 2004, pero debe haber una razón por la que tú permaneces entre nosotros. Bueno, yo habría llegado antes a Valdivia si no hubiese tenido un embarazo sorpresivo. Habría llegado
en 1998. Eso me atrasó el asunto. Llegué a Valdivia por la razón que uno llega a todos los lugares. Yo no soy una viajera empedernida, sino que voy donde me invitan. Y ahí me enamoro de los espacios. Y aquí resultó que a mi marido, que es pintor y ceramista, lo invitaron en esa época estaba en el taller de grabado, el taller 99, en Santiago, y lo invitaron a aprender una técnica que no sabía nadie más que Gabriela Guzmán, acá en Valdivia. Y entonces nos vinimos, yo lo acompañé, en el camino nos quedamos a dormir en la casa de Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas me dio una lista de todos los niños que debería conocer aquí. Y bueno, cuando él se puso a trabajar, yo pregunté dónde estaban y resulta que estaban todos en el mismo taller, unos más arriba, otros más abajo, y ocupaban ese edificio ahí. El taller La Ventana. No se llamaba La Ventana, ¿No? en esa época, no. La Ventana fue cuando la Gabriela se quedó pero fue en otro lado. Esto es en el Paseo Libertad. Ah, sí, en la Casa Claro. de la Bola, que le llaman. Claro, que después estuvo Valdés ahí. Y bueno, como estaban todos ahí, nos hicimos amigos y ya no nos desamigamos más. Y la primera vez que vine después de eso con Menache, dormimos en la casa de Ricardo, que en esa época estaba con Mariana, y estaba al lado del río, y eso ya fue imán. Así que el agua me trajo. El agua te trajo. El agua y los amigos, que me Qué parece buena mezcla. extraordinario, sí. Verónica, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la escritura? ¿Desde niña, desde joven, te gustó o fue ¿cómo fue esa transición, ¿no es cierto?, que Verónica Son se transforma en escritora? Bueno, yo creo que son dos preguntas en una, porque yo siempre he escrito. Yo tengo cosas guardadas desde los 9 años, en libros, cosidos así Ya. con aguja de lana, porque no habían anillos en esa época. Y he escrito toda la vida, y he leído toda la vida. Es como mi mundo, fue mi mundo particular, mi refugio, mi espacio donde yo podía fantasear, viajar, conversar con otros que no habían alrededor, porque estaban presentes entre las páginas. Que yo me haya tomado en serio la escritura, eso es algo mucho más tardío, ¿no? O sea, yo creo que recién vine a publicar a los 30 años. Tengo muchos libros antes que eso, ¿no? Éramos demorados en ese tiempo, no apurados como No, ahora. nos gustaba madurar un poco el proceso de escritura. Es que era algo muy, digamos, el publicar era algo que tenía mucho peso, ¿no? Porque la letra escrita sobre el papel no tenía esa facilidad que tiene ahora de que circula por las pantallas, que era otro el peso de aquello. Y que yo sepa, en mi generación muchos son demorados como yo. O sea, no es algo excepcional, tampoco creo que haya sido yo especialmente. ¿Y la transición entre escritora y traductora? También es mezclada, y también está relacionado con lo que te mencioné antes, ¿no? Con haber tenido un hijo. Yo trabajaba en el museo en Jerusalén y tuve un hijo y no quise mandarlo a un jardín infantil a los 3 meses. Quise que supiera hablar antes de mandarlo a ninguna parte, que fuera cusete. Y entonces lo único que me quedó fue encontrar algo para trabajar en la casa. Y como yo manejaba bien varios idiomas, empecé a traducir cosas no muy entretenidas, pero sí que daban dinero. Muchas tesis de alumnos, documentos, cosas así. Y así empecé, ¿no? Y me empezó a gustar, ¿no? A pesar de que era muchísimo trabajo en esa época, porque no habían computadores, todo había que hacerlo a máquina, y eran libros a veces, entonces luego había que corregir a mano y volver a pasar en limpio y volver a corregir, y todo esto en cientos de páginas que se usaban y botaban, ¿no? Y mucho tipeo, mucho trabajo. Entonces, ese fue el comienzo. De ahí me aventuré con la traducción de poesía cuando volví a Chile. Y para mí fue un espacio maravilloso de aventura y de conocimiento, ¿no? De meterme en el mundo de otros y traerlos hacia el mundo nuestro,
mío, y con eso ir como abriendo nuevos espacios de sensibilidad, de maneras de ver las cosas, de palabras, modos de decir también. Y nunca paré. Además que me extiende el tiempo y el espacio, me olvido de todo lo Sí, debe ser muy difícil meterse pero es, en otro sí, autor, ¿no es cierto?, en su sensibilidad, sí, porque no es una traducción textual, es una no. traducción del sentido que el autor le da a su obra. Claro, es Entonces, sentido y en el caso de la poesía es también ritmo, exacto. muchas veces rima, hay que ir trabajando, digamos, no solo con el sentido, sino también con la música, que no necesariamente hay que traducir la música del original, sino que encontrar una música que en castellano tenga una cadencia que interprete ese sentido, ¿no? Y esa es la búsqueda que uno tiene con un texto al principio, es bien desafiante, pero también satisfactorio. Me imagino, o Sí. sea, después de cerrar el proceso, Mm. debe ser muy satisfactorio. Dentro de Mm. todas las biografías y reseñas y todos los universos poéticos que están íntimamente ligados a, a la tradición judía y que son parte de tu historia, ¿nos puedes contar algo sobre eso, sobre tu estadía en Israel? Me saqué una beca y como tú dices, yo soy bien viajera y no me querían dar permiso de nada, entonces postulé una beca, a varias becas, y me salió esa, y entonces estuve en Europa y ya, bueno, hay muchas historias ahí, pero esa es la razón por la que fui, no sabía ni las letras, o sea, todo lo tuve que aprender, así que tengo una lengua más que no conocía en esa época, que agregué A tu bagaje. a mi bagaje, porque bueno, cada lengua es un mundo, ¿no? Sí, Eh, Interesantes, se abren puentes, ventanas, puertas. Eh, pero bueno, yo tengo una raíz vital que es digamos, que vengo de una familia judía que salió arrancando, escapando de Europa en el 39, 38 por un lado, 39 por el otro. Llegaron aquí muy jóvenes, en 8 años, 9 años, ¿no? O sea, hicieron su vida acá, acá. pero mis abuelos tenían, nunca aprendieron bien castellano, y mi papá y mi mamá tenían manías de gente que, que sale escapando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esas son las cosas que me identifican dentro de los judíos, ¿no? El amor por el libro, por ejemplo. El conocimiento de que no somos eternos, que en cualquier minuto desapareces y te hacen pebre por ninguna razón, no hay que tener la razón o no, desapareces igual. El hecho de que en cualquier minuto tienes que moverte, mi papá me decía, ¿no? Lo único que importa es tener cosas en la cabeza, todo el resto da lo mismo. Un día las tienes, otro día las pierdes, pero lo que tienes en la cabeza, Claro. eso, bueno, y esos son aprendizajes de esas épocas, y yo no puedo renegar de eso, aunque no sea una religiosa judía, pero es una identidad, ¿no? Así Exacto. como soy mujer y no Mm, puedo ser otra mm, cosa sino mm. mujer, soy madre, o sea, hay muchas identidades, ¿no? Vivo en Valdivia, tengo esta realidad y eso me identifica. Y uno va construyéndose a partir de todas estas identidades, ¿no? Uno reconoce en ella, uno se reconoce ahí, se construye con eso, pero se va engrosando, ¿no? Y va cada vez adquiriendo otras identidades que te van como agrandando esa manera de reconocerte, ¿no? Claro, ese Sí, bagaje ese y bagaje. todo lo que tú vas conformando como persona a través de el crecimiento que vas haciendo en la Claro. vida. Bueno, un detalle, agregarle a eso que uno es de donde está parado, ¿no? Mm, Y de donde sí, estuvo parado y donde va a estar parado. Son todas como eh, no se puede negar la realidad que te golpea de frente, pero tampoco esa realidad que se construye a través de la memoria, ¿no? Y yo creo exacto. que la Sí, memoria es muy sí, yo creo importante. que las historias familiares para todos nosotros también son parte Sí, importante de nuestra formación y de lo que somos hoy día, producto de toda esa experiencia que se ha transmitido por claro, distintas sí. generaciones.
Te voy a llevar al hueso de la memoria, que fue escrito en 1987. Tú hablas ahí del poder, de la Mm. influencia que el poder ejerce sobre nosotros. Sí, bueno, ese es el primer libro que escribo cuando vuelvo a Chile. Yo volví el 84, o sea, estábamos en plena dictadura todavía. Eh, los dos libros anteriores que se publicaron fueron publicados en Chile, pero escritos afuera, ¿no? Entonces recogen la experiencia de acá, pero es una experiencia traspasada Sedazo. claro, por un sedazo de la afuera, ¿no? Hay la Sí. idealización, el dolor, todas esas cosas. En cambio, este es como el enfrentamiento que tuve con lo que estaba sucediendo acá, y muy fuerte para mí, sobre todo el abuso de poder, ¿no? Que había instalado en el gobierno y que uno no puede, quiera o no quiera, negarlo, ¿no? Mm. Y entonces me pregunté, como siempre hago, cuando veo, digamos, lo que sucede afuera y lo critico, y peleo contra eso o me manifiesto contra eso, me pregunto cómo pasa eso dentro de mí. Porque somos todos seres humanos y todos tenemos esa cosa horrible adentro, como ha quedado mil veces demostrado. Basta que pase algo para Mm. que se nos active de alguna manera, y hay que hacerse cargo de que uno lo tiene y cómo uno logra eh, domesticar eso, ¿no? Para no dejarlo salir. Y entonces ese fue un libro que tuvo un génesis bastante largo, porque primero eran 140 y tantos poemas que no me gustaron para nada y que un día de rabieta los boté todos a la chimenea. Todavía se podía prender chimenea en esa época. Y empecé a escribir un poema largo, ¿no? Con todo ese material que había escrito, que era como una reflexión en torno al poder, pero lo dividí en 4 partes, ¿no? El poder que yo veo afuera, la dictadura, el poder, digamos, como lo ejerzo yo en la casa, de la madre, por Mm. ejemplo, que también es un poder, ¿no? Sí. Y cómo uno lo domina, Y, cómo domina esa... y bien marcadora. Bien, claro. Y bueno, entonces dividí el libro en 4 partes, mirando lo que pasa en la pareja, mirando... Y trabajé el tema ese, que es un tema que nunca he abandonado, que está desde mi primer libro hasta el último, que publiqué, que creo que es Fuego Frío. Después publiqué uno chiquitito, que es sobre mi madre, pero también ahí aparece eso. Pero en Fuego Frío es el poder del ser humano sobre la naturaleza, lo que ha hecho con ese poder, ¿no? Esa cosa terrible que estamos sufriendo, digamos, hoy, gracias a cómo nos hemos manejado nosotros con esa falsa idea de que somos tan poderosos. Exacto. Entonces, eso es, digamos, siempre he trabajado ese tema en relación a la precariedad de lo que hay en realidad, ¿no? De lo que... Y hay otro tema que también has trabajado mucho en tu obra, que es el rol de la mujer. Sobre todo, ¿no Mm. es cierto?, se ve en el Fagido. Eh, bueno, yo creo que eso, más que el rol de la mujer, lo que es ser La mujer, lo que es ser mujer y la lo que, maternidad. también, claro, es que eso es parte de una parte que puede ser de ser mujer. En mi caso lo es porque tuve hijos, ¿no? No es, digamos, algo necesariamente así para todos. Yo Exacto. sé que hay muchas Sí. mujeres que no tienen interés en tener hijos o no pueden y no lo hacen, y no por eso son menos mujeres, pero es un aspecto que en mi caso es parte, digamos, de aquello. Y sí, yo he reflexionado mucho sobre eso, primero porque el ser mujer en esta sociedad ha sido bastante complejo. En Chile ha sido un proceso muy largo de validar, digamos, o sentir que los otros validan lo que uno hace, porque a uno siempre le cuesta 10 veces lo que le cuesta a un hombre, hay que ser siempre mejor para que alguien se dé por enterado, ¿no? Te exigen lo que no le exigen a los otros. Y porque yo en el año 87 o en el año 86 me junté con otras escritoras en un congreso grande que hicimos en Santiago, que se llamó Literatura Escrita por Mujeres, que fue el primer congreso internacional que se hizo en Santiago en dictadura, en el año 87, que vino mucha gente de todas partes,
de aquí de Valdivia vino Maja Vial, ahí la conocí, y donde se reflexionaba justamente sobre si había escritura de mujeril o si había literatura escrita por mujeres, que son cosas distintas, Sí. ¿no? Yo creo que el ser mujer es una de las cosas que me define, pero no la única, por lo que yo creo que por mucho que la lucha feminista me identifica, yo siento que más que luchar hay que actuarlo. Y yo siempre he sido de esa, digamos, como posición, ¿no? Yo nunca me he sentido menos que nadie. Y si me ha costado, me ha costado. Y soy luchadora en todas las, digamos, en donde me pongas. Y no me he aminorado por ser mujer en lo que he pensado y escrito como he querido y no como han querido que escriba. Perfecto. Y de hecho, te cuento este detalle, que es un detalle que a mí me hace gracia hasta el día de hoy. Cuando salió La sombra tras el muro, que es mi segundo libro, el año 85, me dijo un escritor en la sociedad de escritores, como dándome un... Consejo. No, como adulándome, ¿no? Me dice, Sí. Verónica, esto no me parece un libro escrito por mujeres. Wow. Pero Y eso era un cumplido. Entonces, eso no es un cumplido. no, pero por eso te digo, hay que ubicarse en qué mundo uno vivía, ¿no? Y sigue viviendo. Ahora es un poco menor y la gente es políticamente correcta, pero las cosas por debajo Se siguen dicen igual. funcionando así. Sí. Oye, Verónica, en el libro No me olvides, tú hablas del aborto. Es un tema muy actual, es un tema que hoy día está en la mesa, ¿no es cierto? Sí, Se claro. está viendo la posibilidad de legislar sobre el aborto, no sobre las otras opciones del aborto terapéutico o no aborto, sino que derechamente se está teniendo la mirada de que la mujer recupere ese derecho a abortar o no. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso en tu obra? Mira, yo creo que los seres humanos son personas pensantes y tienen su manera de enfrentarse a la vida. Y que la libertad consiste en que cada uno puede hacer con el cuerpo propio lo que corresponde. Yo no me siento con el derecho a decirle a nadie que está obligado a abortar, porque eso no es cierto, y tampoco lo contrario, ¿no? Porque hay situaciones que hay que estar en ellas para poder juzgar tan livianamente como decir aborta o no aborta. El libro ese del que tú hablas parte de una historia muy, muy terrible en Puerto Montt. Se hizo una película también de eso, muy buena. Pero parte de una, no voy a nombrar ni nada, pero de una persona, una antropóloga, que encuentra una guagua en una bolsa negra y de basura y decide que la quiere adoptar y quiere enterrarla con nombre y apellido. Y entonces no la dejan, entonces la mete en la morgue, ahí donde se mantienen en frío, y hace un juicio que dura como medio año y lo gana. Y luego entonces entierra a esta guagua con su apellido y le pone nombre, y luego empieza a buscar más guaguas para darle hermanito. Y a mí esa cosa, yo la leí en el diario, me lo pasó Rosa Betty. Rosa Betty Sí. trató ese tema también. Ella lo trató porque entre las dos íbamos a hacer una obra de teatro que nunca nos dieron plata en el fondo, entonces cada una se quedó con... Ella iba a hacer la voz que ella hizo en su libro, en Voz de Ninguna, que la primera edición la sacó Cultrún, y luego la segunda salió en LOM, y yo me quedé con una voz más rabiosa, que era la voz que me tocaba hacer a mí, y esa es No me olvides, flores para nombrar la ignominia. Y la opción final, digamos, de la protagonista, que es un poema teatral en realidad, ¿no? Porque lo fui pensando en voces, hay 4 voces ahí. La voz de la adolescente que tiene como, yo imaginé, ¿no? Que era una adolescente que había botado su guagua, tiene 12, 13 años. En este libro termina de otra manera, no la bota a la basura, decide acompañar a su guagua y se suicida.
¿no? Ah, Entonces no hay aborto, hay doble muerte, ¿no? Porque no logra soportar la idea de separarse, pero no puede enfrentar la vida a los 12 años sin su con hija. una guagua Sí, como si fuera su muñeca. Y ve, digamos, un futuro para esa guagua parecido al de ella y eso para ella es muy difícil. Y entonces está narrado y poetizado como problemática, cada uno decidirá correcto. qué es lo que haría en su caso o qué es lo que le parece el libro, pero a mí me parece que son... Es eh, una mirada distinta que, ¿no es cierto?, no va por donde es que el lector toma la decisión el final. lector toma la decisión, Me sí. parece. Tú eres una de las que más conoce el trabajo de Gabriela Mistral. Has No trabajado sé, mucho en he Gabriela trabajado Mistral. mucho, pero no sé si soy la que más conoce eso. Siempre hay Cuéntanos, más. ¿cómo fue ordenar y cómo encontraste esta obra de Gabriela? Lo de la... Tú estás hablando de la obra reunida, Sí, la obra disculpa, fue reunida. la palabra. Mira, lo primero que yo hice con Gabriela Mistral es un librito chiquitito que le llamé Locas Mujeres, basada en esos Eh, pequeños textos que aparecen en dos libros de ella. Y los junté en uno, en estos libros del Ciudadano, que son unos libritos así, ¿no? Que saca LOM. sí, Y leyendo eso, y me puse a leer las cosas de Gabriela, me di cuenta que siempre habían secciones que se repetían en todos sus libros. Y entonces empecé a investigar, ¿no? Y me dio la idea de que se habían publicado los libros que quisieron los otros, ¿no? Que ella soltaba lo que estaba listo, lo que ella pensaba que ya estaba como corregido y valía la pena que otros lo leyeran, y se guardaba todo aquello que estaba trabajando que podía durar 20 años, cosa que yo la entiendo perfectamente, y soy más o menos parecía en eso, en nada más, en la manía. Y entonces empecé a juntar de todos los libros que ella había publicado los poemas que aparecían en las secciones y luego investigar, ¿no? Y encontré una carta de una estudiosa norteamericana que traté de ubicarla pero había muerto, que se llama Bates. Y en una carta que intercambiaron entre ellas, Gabriela admite esto que yo estoy diciendo. Y eso me dio como el empuje para tirarme hacia adelante, y ya que habían traído en estos baúles toda la obra poética, las cartas y todo el resto de Gabriela Mistral, y había acceso a todo eso, ¿no? Ya habían sacado un par de libros más, me puse a investigar en lo que estaba a la mano y junté todos los poemas de los libros publicados y de lo que se había encontrado ahí hasta ese momento. Luego se encontraron otros otras cosas. poemas que no están acá. Pero estos son 800 páginas, o sea, igual para empezar da, ¿no? Mm. Y lo que hice fue dividirlos por estos temas que ella trabajaba y dan casi 21 libros. Unos más terminados y otros menos terminados, pero muchos más de lo que ella aparentemente había hecho. Fue una patudez mía en realidad, pero tiene que ver con el cariño y el interés que tengo en la escritura de Mistral, que es un descubrimiento tardío en mi vida. Yo lo descubrí en los 80, ¿no? Antes no Sí, tenía ese amor por la escritura de ella, como sí. ahora, que Bueno, yo realmente soy encuentro, un fan de Gabriela. O sí, sea, extraordinario. ella yo Me que. entra, Y me encanta la prosa que hace también, además no, de la poesía. maravilloso, sí. Trabajaste en una publicación con el editorial Lumen, Ojos de Agua, es una selección de poemas tuyos. Tú eres la tercera mujer que Editorial Lumen ha editado. Estuvo Gabriela Mistral, Elvira Hernández y estás tú, Vero. Ah, sí, yo creo que ahora ya hay más. ¿Sí? Sí, bueno, eso ¿Qué hay que significó para ti el haber tenido? Porque este es un reconocimiento a tu sí, trabajo, sin duda. total. O sea, para mí fue un premio, como haber recibido un premio. Fue realmente agradecida de esa publicación, y cómo fue que llegó ahí habría que preguntárselo a Vicente Undurraga, que es el editor que me llamó por teléfono y me propuso esto y me esperó, porque él me llamó en un momento en que estaba en mi familia con muchos problemas médicos y yo no podía acceder a hacer todo lo que él me pedía, porque la selección la hizo
él, salvo los poemas de Bajido, que eso me pidió que lo hiciera yo. Pero todo el resto lo hizo él. Y él esperó un año y unos meses para que yo hiciera lo que él me pedía, porque yo no podía en ese minuto. Entonces le agradezco infinitamente la deferencia que tuvo y lo que hizo, ¿no? Porque me parece Sí, bueno, ese es un reconocimiento a tu trabajo y a tu obra. Sí, no, además me entregó una lectura de mí misma que yo no había hecho, porque la manera en que él ordenó esos poemas y los libros no es cronológica, sino que hizo una selección, no sé de acuerdo a qué criterio que tenía, y se compuso un libro, una manera de leer mis cosas que a mí me interesó, porque era como mirarme desde otro lado, ¿no? Y que uno no hace eso. No, pues habitualmente no. Sí. ¿Tú consideras que en nuestro sistema escolar se fomenta la lectura de verdad o solamente se está dando cumplimiento a un programa? Porque nuestros índices lectores no son de los mejores, ¿no es cierto? Y justamente uno de los objetivos de estas microcápsulas es que el máximo de gente conozca nuestros autores locales. ¿Qué piensas tú sobre eso? Nosotros de repente, a través de la Corporación Cultural, como somos un poco críticos, eh, porque se habla mucho del fomento al lector, pero en acciones concretas se hace muy poco de repente. O sea, son programas tan extensos y tan pensados desde el escritorio que no tienen bajada a la gente. Sí, es un gran problema, ¿no? O sea, yo creo, he trabajado con eso, yo creo que lo que hay que como instigar y estimular es el gusto por la lectura, ¿no? Y el gusto por la lectura solamente lo puede comunicar alguien que tiene el gusto por la lectura. Entonces, si hay, por un lado, profesores abrumadísimos con el trabajo que tienen, ¿no? Porque están con exceso de horas, no tienen tiempo de preparar las cosas, entonces están todos los años pasando los mismos libros o los libros obligatorios y no tienen cómo acceder al gusto, ¿no? A entregar ese gusto, a excepción de muchos profesores que sí lo logran, sí, ¿no? Pero hay que realmente hacer un reconocimiento a esos que lo logran, porque lo logran contra viento y marea. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que a los niños en general les gusta leer. Cuando uno les lee de chicos, nunca he visto un niño que no quiera escuchar una historia. Jamás me ha pasado. Y le he leído a muchos, no solo a los míos y a los nietos, no, a muchos, en los colegios, en las escuelas, muchos. Y siempre están dispuestos a escuchar una historia. O sea, depende de cómo uno los lee, le lee y qué les lee y qué les ofrece a ellos para leer, ¿no? Eso de obligar a alguien a leer algo no está bien. Hay que ofrecer y que cada uno... Y que cada uno opte. Claro, y luego informe el curso, ¿no? En vez de hacer pruebas, que cuente cuál fue su encuentro en ese espacio, en ese texto, en ese poema, en esa crónica, en esas cartas, porque todo es lectura nutricia, ¿no? Y se trata de ampliar el mundo y sobre todo, lo que más me importa a mí, es ampliar la cantidad de palabras que tienen los chicos y las chicas, ¿no? Porque el problema de la falta de lectura lleva a una falta de lenguaje y eso deriva en violencia, pues si no tienes cómo responder, respondes con violencia y tampoco tienes cómo argumentar tus deseos, tu mirada, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que uno va adquiriendo vocabulario, va pudiendo expresar los sueños, las fantasías, los deseos. Y puedes establecer un diálogo. Claro, y se puede conversar. Y el conversar amplía siempre las posibilidades en la vida. Sí. Bueno, estamos cerrando esta cápsula, ha sido un agrado, pero quiero pedirte que me leas un par de textos para las personas que van a ver esto a través de nuestras redes sociales, para que vean tu voz autoral. Voy a leer un par de cositas en torno a los temas que tú me preguntaste, porque tocamos dos temas. Dos temas, sí. Entonces, voy a leer algo en torno a esos dos temas y no a los otros, porque uno toca de todo. Este es un libro que se llama Instalaciones de la Memoria. Es un fotopoema que está hecho así, ¿no? Con fotografía y poesía, con el fotógrafo Patricio Luco. Y estoy haciendo el segundo, son 4 libros. Estoy ahora terminando el segundo con la fotógrafa Leonora Vicuña, que es de Carahue.
así que estamos terminando eso. Es un fragmento, es un poema largo. Golpes, golpes premeditados tras la telaraña de las ventanas. Golpes duros, golpes justos o injustos en las esquinas. Golpes ciegos, golpes de puño sobre la mesa del hogar. Golpes, se escuchan golpes. Un ejército de botas invisibles tañe el suelo. Gritos, se escuchan gritos. Una bandada imaginaria de pájaros migra y vuela en cielos cargados de soledad azul. Bueno, esto en torno a lo que hablábamos del poder, ¿no? De esos poderes. Y lo otro era leerte algo de Bajido, me habías dicho tú, ¿no? Bajido. Sí. Voy a leer algo cortito también aquí. Voy a leer de la antología del Lume, porque así traía menos libros. No están todos incluidos, por eso traje algo. Voy a leer el parto 3. Bajido está dividido en partos, en 20 y tantos partos, y luego en un postparto. Y voy a leer el parto 3. Del cruento que tala mi bosque, crespo mi vientre, un interno loco, un sin salida, mi sal del llanto, vida, por el lagrimal abierto, la esperanza que crece, ida. Veo tu pálpito, tu saliva en surco, la abertura en tu mano, escapar de la sangre tuya al vino, del vino a mi sangre, en la placenta del olvido. Escapo, vestida, poca en la ropa, con la caverna hundida, tu talón en mi ombligo, mi talón sin huella, mi huella en lo andado. Llagas abiertas las estrellas, inhóspitas, quemantes, hurgan las malditas, surco adentro las curiosas. Su mano silente, saliente pone, impone el sello, te claustra la boca, queriendo ser la penumbra, un hueco, una llaga entre las piernas, bóveda, opresión áfona de mis ojos en alce. Cielo, mortecino, opaca tus ojos, más allá en el sin sangre, piedra, lomo terso, la bóveda, finito vientre aplastado, aguja que en mi cordón tenebras, para dejarme ajarme la carne, la cuerpa mía triturarme, para bien bailar tu riel, aullando me. Eso, y un poema pequeñito en torno al asunto judío que te interesaba. Que bueno, todas estas cosas son cosas que tienen un inicio así, ¿no? Como el parto, los judíos, pero en realidad son como cosas humanas, ¿no? Temáticas humanas que no pertenecen solamente a la mujer porque traspasan hacia otras problemáticas, ¿no? Este se llama Ausencia. Y esa es una tía abuela y a su lápida de humo, digo yo. El olvido es sepia e inconmensurable. Eres el nunca, María, si no te hablo, y aún así, el jamás. ¿Quién puede saber? ¿Quién? ¿Cuál es el sueño que voló tu traje enfermo de pliegue? ¿Cuál la vergüenza que cargaste inhóspita, que el salvarse no fue tarea posible? Y la muerte apiló zapato sobre zapato sobre zapato, horrores de cuero a la venta en esquinas de entonces, como si todo fuese moneda y nada más tuviese importancia. Hoy son otros y nada cambia. Eso. Gracias, Verónica. Este ha sido un encuentro con Verónica Sondek hoy día. Te agradezco tu tiempo y la deferencia de querer compartir esta conversación con nosotros.
Este es un programa de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia a través de un fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que nos permite, a través de la Red Cultura, mostrar a 8 escritores de nuestra ciudad, y en esta ocasión hemos tenido la grata compañía de Verónica Sote. Te agradezco. Muchas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima cápsula, y solo reiterar a Verónica que ha sido un agrado poder compartir esta pequeña entrevista y esta conversación, que creo que en estos tiempos es muy necesaria. Muchas gracias a ti, Erwin, ha sido un agrado conversar también contigo, siempre.